Carlos es médico especialista en psiquiatría, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad de Alfa Valoro, es profesor titular de la Cátedra de Psicofarmacología de la carrera de médico especialista en psiquiatría de APSA. También es profesor de la maestría de psiconeurología de la Universidad de Alfa Valoro y presidente honorario del capítulo de psicofarmacología también de APSA. Muchísimas gracias, Carlos, y te escuchamos. Bueno, muchas Marina, gracias. muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a todos por la presencia. Y bueno, mi objetivo fundamentalmente es dar alguna exposición clínica. Yo me dedico, soy psiquiatra clínico, entonces la idea particularmente es traer conceptos que creo que se pueden usar en el día a día, que es, me parece a mí, nuestro objetivo, ¿no? Aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, a ver si hacemos macanas. Perfecto. Bueno, hablamos de psicofarmacología, pero esta es una frase que está en el libro de Nassir Ghaemi, un psiquiatra que todos admiramos, y en el cual él dice que el tratamiento es tan bueno como lo sea el diagnóstico. Esto es muy importante porque muchas veces sin un correcto diagnóstico, los fármacos que tenemos, y también podría ser también en oncología, lo mismo, no vamos a usarlos correctamente y por lo tanto no vamos a tener un buen resultado. Entonces, hablamos de un paciente oncológico y hablamos de la presencia en el equipo de psicooncología o en forma externa de un psiquiatra. ¿Qué hay que evaluar y qué eventualmente tratar? Porque no todo lo que evaluamos vamos a tratarlo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, como en muchas patologías orgánicas, que la comorbilidad psiquiátrica es muy alta. Fíjense que si sumamos los trastornos adaptativos, el trastorno depresivo mayor, y yo diría los trastornos menores, porque bueno, es un tema largo, pero no hay trastorno depresivo menor, y sabemos que muchos pacientes no cumplen para mayor, pero realmente están deprimidos, y los trastornos de ansiedad llegan casi un 50%. Esto claramente en medicina es muy, muy alto. Por lo tanto, bueno, esto seguramente es uno de los problemas que tenemos que poder detectar. Claro, el paciente oncológico es un paciente especial, porque yo siempre digo que tal vez si no hubiera tenido un diagnóstico de cáncer, tal vez no hubiera consultado. Es decir, el impacto emocional del diagnóstico marca muchas veces el desarrollo de sintomatología. E independientemente del avance que hay hoy en lo que es la oncología moderna, sigue en el imaginario de muchas personas, o tal vez de casi todos en algún punto, la asociación del cáncer y la muerte. Y eso obviamente marca un antes y un después en la persona que recibe el diagnóstico. Bueno, no quiero extenderme, pero siempre cualquier psicólogo o psiquiatra que se acerque a un paciente oncológico por alguna demanda, no pongamos nuestros miedos en la evaluación, porque hay personas que no le tienen miedo a la muerte, sino tal vez tienen miedo al sufrimiento o tienen miedo a la imposibilidad de desarrollarse como ellos pensaban o a la discapacidad de pensar. Evaluemos bien cuál es la consulta del paciente. Bien, y aparte hay elementos particulares de esta asociación entre el paciente oncológico y el paciente que puede tener una depresión. Por ejemplo, hay factores que van a influir, enfermedades avanzadas, con dolor y poco control de síntomas. Obviamente hay mucha más asociación con depresión, comorbilidades neurológicas, metabólicas, endocrinas, ciertos tipos de cáncer, especialmente los que tienen factores preinflamatorios. Eso también vamos a ver que hay más asociación con cuadros depresivos. De hecho, sabemos que ya hoy tenemos subtipos de depresiones que ya sabemos que tienen muy aumentadas las interleuquinas, el FNT, y que muchas veces mejoran asociando al antidepresivo antiinflamatorios. Es decir, que esta asociación ya la vamos viendo. Y también ciertos fármacos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, algunos también están asociados a poder favorecer una clínica o sintomatología depresiva o símil depresión. Así que también eso hay que evaluarlo. Esto estoy diciendo que el psiquiatra que se acerca a un paciente tiene que tener un poco el conocimiento y la evaluación de estas cosas. Bueno, ahora, ¿cuándo intervenir? La pregunta, tal vez por suerte, en la medida en que se viene educando y trabajando con los pacientes, también trabajando en la psicooncología, incluso con los médicos oncólogos, la importancia de intervenir es al comienzo. Anteriormente se veía mucho que el paciente llegaba al psiquiatra o al psicooncólogo ya al final, tal vez más producto de la impotencia o imposibilidad de hacer algo más
desde la oncología que por realmente necesidad de un tratamiento. Incluso muchas veces hay muchos estudios que demuestran que cuando el paciente llegaba al psiquiatra ya no le daba ni el tiempo para poder llegar a la latencia del antidepresivo. Entonces, esto es un estudio de esos países nórdicos que nos encantan porque tienen estadísticas de varias generaciones de toda la población. Entonces, son estudios que el N, la muestra, es la población general. Entonces, fíjense, este es un estudio para mí paradigmático para ver cuándo intervenir. Este estudio lo que buscó, es un estudio de cohortes, lo que buscó fundamentalmente era ver el riesgo relativo, ¿sí? La hazard ratio, entre depresión, ansiedad, etcétera, lo que vemos aquí, 2 años previos al diagnóstico de cáncer y un seguimiento de 10 años. Y se comparó, fíjense en el N, ¿no? 304.000 pacientes con cáncer versus 3 millones de pacientes en general. Bueno, lo lindo son los resultados. ¿Qué pasó? Bueno, y esto es lo que yo un poco les decía, que no lo inventé yo. Fíjense, el riesgo relativo de padecer enfermedades psiquiátricas se va incrementando el año previo o los meses previos al diagnóstico. Hace el pico máximo en el diagnóstico de cáncer. Se mantiene muy elevado los primeros meses y luego va decayendo, pero fíjense que la curva nunca llega a la normalidad después de 10 años. Conclusión, la intervención de la psicooncología y el psiquiatra, es acá. Posiblemente hay explicaciones, puede ser que esta persona antes del diagnóstico, antes de que le den el diagnóstico, ya estaba sufriendo síntomas de padecer una enfermedad, estaba visitando muchos médicos, estaba estando sometido a métodos invasivos o no, ¿sí? Para un diagnóstico. Bueno, el impacto emocional queda clarísimo, que esto afecta a los seres humanos, y fíjense después cómo va quedando. Entonces, una cosa que digo, acá tenemos que intervenir, acá hay que hacer el diagnóstico, no después. Bueno, y este estudio divide por cada tipo de cáncer, y fíjense que las curvas son todas muy similares, excepto el cáncer de piel no melanoma, que sabemos que en general tiene una evolución benigna, ¿no? Con la resección de... no me quiero meter mucho en cáncer porque no es mi especialidad, pero claramente también se ve que nos impacta menos. Yo me saqué 2 vasos celulares y no sentí que tenía cáncer, ¿sí? Y fíjense que la curva, que es esta que está... Esta que está acá, fíjense que la curva es mucho más chiquita que todos los picos de los demás tipos de cáncer. Es decir, que nuevamente el impacto y la idea de la posibilidad de muerte, de finitud, impacta mucho a nuestros pacientes. Bien, y esto también es un metaanálisis que demuestra solamente lo que quiero mostrar. Fíjense dónde está el diamante del metaanálisis, es decir, que el tratamiento activo de la depresión o de los síntomas depresivos en un paciente con cáncer, obviamente es muy a favor del tratamiento versus el placebo, es decir, que la intervención es eficaz. Entonces, ¿por qué cuesta hacerlo? Porque sabemos todavía, y yo he hablado a veces con algunos oncólogos, que todavía cuesta mucho, a veces esto de funcionar en equipo, la derivación a tiempo. Bueno, hay algunas hipótesis. Por un lado, el oncólogo, exigido por su profesión y por todo lo que tiene que hacer para evaluar el estadio, qué dar, etcétera, tiene poco tiempo. Y todos sabemos que el paciente, cuando empieza, si uno da espacio para desplegar la subjetividad, todos sabemos que no es, bueno, contame en 3 minutos qué te pasa. Nuestra especialidad, lo que hacemos psiquiatría o psicología, sabemos que dedicamos mucho tiempo. Entonces es posible, o seguramente, que el profesional tienda como a hacer más una entrevista cerrada, dirigida a lo que tiene él de su especialidad, y por lo tanto los pacientes habitualmente, si no encuentran espacio, no comentan esto. También el estigma. Ya tener cáncer es estigmatizante, si aparte también le voy a decir que tiene un trastorno psiquiátrico, obviamente, entonces también se suele pensar, y bueno, ¿cómo no va a estar? Pobre, mira lo que le pasa. Y por último, esta asociación entre una enfermedad oncológica y una depresión tiene ciertas similitudes en este punto que pueden hacerse el diagnóstico de la depresión. Fíjese que el paciente con cáncer puede tener cambios en el apetito, en el peso, en la energía, en la concentración, trastornos del sueño y fatiga. Todo eso también lo puede tener la depresión. Entonces, si asociamos todo esto al cáncer, nos vamos a comer la depresión. Por eso es que hay varias posibilidades, aparte de la lista clínica, hay ciertas escalas
como por ejemplo esta, la HATS, que lo que hace es diagnostica estresores, es para ansiedad, para depresión, pero excluye todos los síntomas somáticos. Por lo tanto, si la escala da positiva, ya se excluyeron esos síntomas superpuestos y eso nos puede ayudar a corroborar el diagnóstico. Con lo cual, una posibilidad de escanear esto en unos pacientes podría ser muy interesante. Bueno, vamos a las bases del tratamiento psicofarmacológico. Bueno, primer punto que es su novedad, pero hay que decirlo, porque siempre encontramos más en mi especialidad, están los extremos, los biologicistas puros, todo es biología, todo es medicación, los psicologicistas. Bueno, lo que queda claro es que solamente la farmacoterapia, dar una pastillita, es insuficiente para la recuperación del paciente. Por lo tanto, la interdisciplina es fundamental. Lamentablemente, cuando se estudia un fármaco, cualquiera, pero en este caso un psicofármaco, los pacientes polimedicados, con enfermedades orgánicas, con cáncer, son excluidos. Es una de las exclusiones del estudio. Por lo tanto, tenemos mucha menos evidencia acerca de la eficacia de ciertas drogas en pacientes oncológicos. La polimedicación también complejiza muchas veces el diagnóstico. Y esto que a mí me interesa mucho plantearlo, porque yo sí trabajo y creo que esto es lo fundamental, es la necesidad de combinar un abordaje categorial y dimensional en la toma de decisión farmacológica. Esto ahora lo voy a explicar porque en psiquiatría esto es un punto importante a recalcar. Y un punto que sí dejo muy en claro es que son pacientes polimedicados, que muchas veces también pueden tener un organismo deteriorado, por ejemplo, pueden tener poca albúmina, entonces ustedes saben que los psicofármacos son drogas muy liposolubles, porque tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, si tienen poca albúmina, la droga libre va a estar mucho más y eso va a generar modificaciones en lo que yo creo que el paciente le está llegando a la biofase. Entonces, son pacientes complejos y la polimedicación es un punto también a tener en cuenta. ¿Por qué destacar interacciones? Bueno, esto es solamente un ejemplo. Fíjense que esto es un estudio de Brasil en un hospital general, pero en un servicio de oncología. Y se fueron evaluando pacientes que tomaban psicofármacos con fármacos antineoplásicos. ¿Y qué es lo que se encontró en un paciente? Que había un 45% de interacciones riesgosas. Entonces, esto es muy... yo veo mucho esto que pasa a veces con los médicos y en general, pueden ser cardiólogos, oncólogos o especialidad. Si toma un psicofármaco, pregunte a su psiquiatra. Es como si no estuvieran dentro de la farmacopea, ¿no? Yo tengo que estar ahí haciendo las búsquedas, a ver si hay interacciones, ¿no? Y esto también es un prejuicio. Bueno. Por otro lado, recordemos que las drogas oncológicas tienen un estrecho índice terapéutico. Si yo le doy algo que sube por encima del techo a la droga, puedo generar toxicidad. Si doy algo que interactúa y la lleva por debajo de la base en el cual debe actuar, le quito eficacia. Entonces, cualquier interacción hay que evaluar porque podemos modificar también el tratamiento oncológico. Bueno, las interacciones, vamos a ser muy específicos, uno son las farmacodinamias. Hay posibilidad, y esto hay que saberlo, entre antidepresivos, por ejemplo, ciertos antidepresivos y opioides o corticoides u otro tipo de fármacos, o por ejemplo drogas mielosupresoras y carbamazepina que usamos, en el cual estamos haciendo un sinergismo de suma. Entonces quiero decir que hay que justamente efectos potenciales sobre la depresión, es decir, sobre efecto depresor, no de depresión, sino depresor en el SNC. Entonces fíjense que podemos tener ciertos riesgos como están aquí y que hay que evaluarlo. Estas son interacciones farmacodinámicas, ¿sí? De los mecanismos de acción de las drogas. Tal vez las que más tenemos que estar atentos es a las metabólicas, a las farmacocinéticas. Y solamente recordando, los citocromos, las familias de estas hemoproteínas que más van a tener relación con el metabolismo son el CYP3A y el CYP2D6 y el 2C, es decir, el CYP2 y el CYP3. Esas son las familias que más suelen tener interacciones. Vamos a ver un ejemplo solamente como para tomar la importancia de una interacción.
Bueno, tenemos una paciente que luego de un cáncer de mama se le dio tamoxifeno. Sabemos que el tamoxifeno no es la droga, sino que es una prodroga, porque para poder actuar bloqueando el estrogénico tiene que ser metabolizada por el CYP2D6 al endoxifen, sí, que es el 4-hidroxitamoxifeno. El metabolito activo, es el que va a bloquear el estrogénico. No es nada raro que una mujer, durante el tiempo que toma tamoxifeno, lo que fuere, pueda también, y con un cáncer de mama, y con todo, puede tener una depresión. O puede ser fumadora, y también puede necesitar algún tipo de tratamiento. Bueno, ustedes saben que los SIRS, en el caso de la paroxetina, son los fármacos de primera elección. También lo usan mucho incluso los clínicos y los médicos generalistas para cualquier síntoma depresivo o de síntoma de ansiedad. Y el bupropion también es un antidepresivo, pero se usa más, por ejemplo, para la deshabituación tabáquica. Estos tres fármacos muy comunes, si se dan en una mujer que toma tamoxifeno, van a inhibir potentemente el CYP2D6 y por lo tanto va a bajar el endoxifen. Por lo tanto, va a restarle eficacia terapéutica justamente al tratamiento que estamos tratando de dar para disminuir el riesgo de reaparición del cáncer. Esto es tan así que se ha hecho una task force hace muchos años ya para plantear qué fármacos pueden ser usados y cuáles no. Entonces si algo tenemos que acordarnos es que cuáles no. Y de antidepresivos, cuáles no se pueden usar: paroxetina, que es muy usada, fluoxetina, muy usada, el famoso Prozac y el Foxetin acá de las Pampas, el bupropion, ¿sí? Porque es muy fuerte la interacción y por lo tanto va a modificar el pasaje a endoxifen. Y luego tenemos las que son mejor catalogadas, como venlafaxina, mirtazapina, pero yo también lo extendería a citalopram e incluso a sertralina, porque es muchísimo menor la interacción. Entonces, esto es un punto, ven, como para solamente mostrar qué importante es poder evaluar. Y yo he visto pacientes tomando paroxetina y tomando tamoxifeno. Bueno, acá solamente para mostrar que uno también puede elegir otros receptores estrogénicos que no van a metabolizarse por el CYP, por los citocromas P450. Les conté del tamoxifeno, en general, 10 minutos, bien. En general, mayor cantidad de drogas se metabolizan por el CYP3A4. Entonces, si vemos las drogas oncológicas, entonces si vemos esto, podemos ver que este grupo, escitalopram, citalopram, venlafaxina, este sería un grupo seguro. Mientras que fluoxetina, sertralina, va a tener más inferencia, por lo tanto puede disminuir la eficacia o puede incrementar la toxicidad. Depende, si baja o sube la droga, depende también qué hace con el metabolismo de la droga oncológica. Bueno, solo esto para también recordar otra cosita, los fármacos de venta libre. Por ejemplo, el irinotecan, ¿sí? Bueno, es un antineoplásico, se usa en cáncer de colon y se metaboliza por ejemplo, como les decía, por el CYP3A4. Pacientes toman irinotecan, pero aparte les dicen, che, ¿por qué no tomas hipérico? Que es un yuyito, es una cosa natural, no hay que dar receta. Y es efectivo el hipérico, la famosa hierba de San Juan, que es efectiva para la depresión. Lo que no quiere decir que no sea un fármaco. Y es también un inductor, esto es al revés, induce el metabolismo por el CYP. Por lo tanto, va a bajar la concentración del irinotecan. Entonces hay que preguntar también qué otro tipo de medicamentos de venta libre toma. Pero como siempre mi propuesta es, no hace falta saber de memoria, hay que, dos cosas. Primero, tomarse el tiempo y segundo, saber dónde buscar. Está lleno de apps, páginas con la computadora donde ponemos los fármacos y automáticamente nos puede decir si hay unas interacciones. Por lo tanto, recomiendo, yo lo hago delante de mis pacientes, agarro el celular, digo, a ver, espera, ¿qué estás tomando? No, tranquilo, me fijo. Es decir, esto es de buena práctica médica, consultar. Yo no me acuerdo todo, ni me interesa, ya viendo tecnología, ¿para qué? Pero sí sé que tengo que investigarlo. ¿Por qué es importante el tratamiento dimensional? Bueno, esta es la última parte, espero resumirlo rápidamente. Bien, porque en cualquier paciente en psiquiatría, no solo necesito saber, por ejemplo, si tiene un trastorno depresivo mayor o si tiene un trastorno adaptativo con ánimo ansioso depresivo, porque eso es muy general. Después yo tengo que ver si esa depresión es ansiosa,
si es inhibida, si la persona está irritable o explosiva, si está apática. Entonces, si bien tengo que saber dentro de qué categoría diagnóstica estoy, lo más importante después de saber la categoría es ver qué dimensiones en el paciente están afectadas. ¿Sí? Y acá vamos a ver entonces las dimensiones. Una es la dimensión aprensión-temor, ¿no? Que es mucho que lo hemos visto en pacientes obviamente oncológicos, ansiedad, preocupación, síntomas somáticos, todo este complejo, sintomatología. Otros son obsesividad y preocupaciones somáticas. El paciente está rumiando, ¿no? Se siente continuamente la cabeza ocupada y piensa y dice, sí, pero doctor, no puedo dejar de pensar en esto y doy vueltas con lo mismo. O la activación, el que está ansioso, tenso, inquieto, hasta agitado puede estar. O el paciente apático, en el cual sería casi lo opuesto, está todo en menos, está desinteresado, no tiene ganas de nada, no disfruta, quiere quedarse en la cama. O el perfil ira, irritabilidad e impulsividad, que también se puede ver. Doctor, está insoportable, no se le puede decir nada. Yo entiendo que esté mal, pero se le habla y grita, se pone molesto. Bueno, o ya saliendo de las depresiones y la ansiedad, lo que son la distorsión de realidad y el pensamiento, eso que está dentro ya más de lo psicótico. Que esto también lo vemos tanto. O pacientes con psicosis previas, que frente al estresor de todo esto pueden desarrollar, o psicosis por condición médica, tumores de cerebro que ocupan algunos lugares, metástasis y trastornos metabólicos y también fármacos. Los corticoides sabemos que se usan también bastante en pacientes oncológicos, también pueden generar cuadros también psicóticos. Bien, entonces vamos ahora a ver qué aplicar en cada caso. Para la dimensión aprensión-temor, si es algo que se perpetúa en el tiempo, el paciente está continuamente con esto, hay que pensar más en la primera línea, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Fluoxetina, paroxetina, sertralina, fluvoxamina, citalopram y escitalopram. Estos son los de la primera línea y todos regulando serotonina, bajamos mucho la activación del eje del estrés. Ahora, si el paciente tiene situaciones puntuales, por ejemplo, viene un proceso invasivo y entonces los días previos está muy nervioso, o hay pacientes que ante la espera de resultados sabemos, ¿no? Que dice, ay, yo estoy bien, pero cuando ya me dicen que tengo que irme o a hacer los estudios o esperar, ahí empieza el nivel de ansiedad. Bueno, para eso tal vez se puede usar benzodiazepinas, porque podemos trabajar 1, 2, 3 días y después se retiran. No van a generar tolerancia y tampoco tiene sentido tener un paciente medicado todo el tiempo solamente porque cada vez que una vez por mes le pasa esto. ¿Sí? Bueno, para irritabilidad e impulsividad, aquí también, aquí hay que ver un poco por dónde viene, ya es un poco más complejo, pero si está más dentro del espectro ansioso-depresivo, podemos usar IRS, porque la serotonina también disminuye mucho cuando generamos estos fármacos, baja mucho la irritabilidad e impulsividad. Puede darse también mirtazapina, que es un antidepresivo más bien sedativo, entonces el paciente también descansa mejor de noche. Dosis bajas de tricíclicos, esto lo usan más los neurólogos, pero si el paciente está dentro de otros espectros como el trastorno bipolar o las ciclotimias o pacientes con trastornos de personalidad, ahí tal vez convenga más dar anticonvulsivantes como el valproato y la oxcarbazepina. Digo oxca porque justamente es un menor inductor enzimático que la carbamazepina, que es muy, entonces puede afectarnos otras drogas. Para cuando el paciente está muy activado, que no duerme, está nervioso, si el insomnio es inicial, le cuesta agarrar el sueño, hay que pensar más en que está más vinculado a la ansiedad. Yo siempre digo que por decreto, si yo estoy todo el día ansioso, por decreto no para. A las 10, 11 de la noche, ahora soy hecho un monje tibetano y me duermo. En general, eso se llama insomnio de noche. Entonces ahí es donde hay que pensar. Ahí están las drogas Z, solpidem, triazolam, Saleplon, que son drogas de 4 horas, 6 horas, inductores del sueño, y luego no dejan handout, no dejan handover, porque justamente no hay como una resaca. Si el insomnio es medio tardío, despertares a la noche o despertares a las 4 o 5 de la mañana sin poder dormir, esto está más ligado un poco al espectro depresivo, y ahí ya podemos usar más antidepresivos, por ejemplo, bueno, antidepresivos cualquiera, en general buscamos un efecto sedativo, bueno, hay dos. El taxagón, la trazadona y la mirtazapina. Son dos antidepresivos sedativos que ayudan a dormir y aparte son antidepresivos. O algún antidepresivo que también regula el sueño porque la afectación del sueño está vinculado a esa depresión.
Cuando hay más cuestiones somáticas de la ansiedad, en esa activación, bueno, ahí asociar una benzodiazepina, sabemos que baja mucho la transpiración, la taquicardia, palpitaciones, etc. Y sí voy a destacar, por cuestiones de tiempo, que ojo que si el paciente ingresa en estados de agitación, hay que hacer énfasis especial con que sea un paciente del espectro bipolar, porque estados de mucha agitación con ánimo depresivo, eso hoy sabemos que son síntomas mixtos en el cual está la depresión, pero también un fenómeno de activación psicomotora, y eso se trata con estabilizadores del ánimo y no damos antidepresivos porque vamos a empeorar el cuadro. En los cuadros mixtos no se deben tratar con antidepresivos. Si el paciente está apático, si una depresión con apatía, vamos a tender, por lo menos teóricamente, a pensar en más antidepresivos de un perfil no serotoninérgico, que hasta a veces pueden producir más apatía. Vieron que cuando el Prozac, voy a hacer una mala palabra, me importa, ¿no? Es como que la serotonina a veces nos pone más apático, entonces no sufrimos porque ahí me da todo lo mismo. Cuando el tipo está apático, buscamos más efecto noradrenérgico, dopaminérgico. Entonces podemos ver desde el bupropion, que es un antidepresivo noradrenérgico, dopaminérgico, o agentes duales como decimipramina, nortriptilina, mianserina. Bueno, uno muy común, venlafaxina, esto es muy útil. En 75 es un IRS, en 150 es un dual serotonina-dopamina y en 225 es un trial, actúa en las tres. Y eso muchas veces mejora mucho la apatía. O la desvenlafaxina. Cuando hay más una cuestión de obsesividad, preocupación continua, rumor, aquí sí los IRS son fabulosos. Para la ansiedad mental, la reducción mental, los IRS funcionan muy bien. No funciona la benzodiazepina. Yo puedo estar muy ansioso, estoy rumiando, voy a estar sedado y sigo rumiando. En cambio, si le doy un IRS, ahí en general los pacientes dicen, ay, se me despejó la cabeza, ¿no? Yo digo, es como que tienen amortiguador, pueden tomar distancia de vuelta con los problemas. Y por último, si hay distorsión de la realidad o pensamiento desorganizado, que eso se puede ver en estados confusionales, delirium, o síntomas psicóticos en pacientes que están en oncológico, bueno, aquí está todo el grupo de los antipsicóticos, o típicos en bajas dosis, o si no atípicos, bueno, como la risperidona en bajas dosis, la olanzapina, que es más sedativa, el aripiprazol, que es un agonista parcial y genera menos rigidez y es más cómodo, o el brexpiprazol, que bueno, que es un poco más moderno. Bueno, ching, 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 ching. Bueno, no sé si queda muy rápido, pero bueno, la idea era dar un paneo. No sé si quieren hacer algún intercambio. Excelente, no fue solo un paneo, sino realmente clarísimo, profundo y bueno, creo que también es para llevarse a la casa, ¿no? Es una buena guía. Es clínico. Exactamente, una buena guía clínica. Y bueno, si quieren hacer una preguntita, podemos, no sé si alguien está interesado. Tiene un tratamiento que puede ser corto o por varios meses, pero en algún momento termina. Si al paciente se le hace un diagnóstico que finalmente va a ser crónico, ¿cómo enlaza eso después para darle continuidad de tratamiento? Sigue con... Porque los pacientes están en un hospital o están en una institución, están viviendo su proceso, son diagnosticados, psicooncólogos, psiquiatras, medicamentos, etcétera. Pero todo esto termina. Pero el paciente debe tener un seguimiento y probablemente requiera. ¿Eso dónde se va? ¿A la atención primaria? ¿Se va al médico general de cabecera? ¿Cómo sigue? Porque un psiquiatra o un servicio de psiquiatría no puede por años seguir a todo lo que llega y porque no hay capacidad. Claro. A ver, supongo que son distintos casos. Por ejemplo, que uno tenga un episodio depresivo mayor o tenga un episodio de ansiedad vinculado a lo que rodeó el diagnóstico y el tratamiento, no necesariamente quiere decir que ese sea un paciente crónico. En general, el tratamiento para la depresión, por ejemplo, en un primer episodio, es un tratamiento agudo, que es hasta que el paciente genera la remisión sintomática, ¿no? Según las escalas, y luego tenemos que llamar una continuación, que son por lo menos entre 6 y 9 meses de mantener el antidepresivo en la misma dosis y el mismo antidepresivo. Luego de eso, si el paciente
porque muchos pacientes después de esto ya están en la casa y ya hicieron un proceso terapéutico y fueron entendiendo ya. Entonces muchas veces se puede tranquilamente discontinuar lentamente y con control de medicación, que eso lo puede hacer, si es en el medio hospitalario, un psiquiatra con controles externos, y si en Argentina las prepagas o las obras sociales, acá tenemos mucha oferta de psiquiatras que pueden seguir tratamiento en el consultorio del psiquiatra por su prepaga o su obra social, o bueno, o en forma privada, el que quiera. Es decir, el seguimiento tiene que estar, pero yo no diría que todo paciente, por eso decía que es tal el impacto que yo voy a ver muy bien si este paciente lo que tuvo fue un desajuste que generó esto, que tal vez si no tenía cáncer no le pasaba. Y por lo tanto puede que pasado, ¿no?, el cimbronazo inicial y con todo un abordaje psicoterapéutico y toda la condición, y que por otro lado el paciente empiece a ver otro horizonte, pueda discontinuar el tratamiento. Y si no, en mi opinión, en consultorios externos de cualquier institución, recursos tenemos para eso. Yo creo que no sería una gran dificultad, ¿no? Gracias por la pregunta. Sí. Carlos, yo quiero agradecerte porque fue una excelente síntesis y me parece que aquí a todos los médicos y clínicos que están presentes van a agradecer tus palabras, tu exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, esta mesa se trata de que podamos aprender, compartir sobre actividad física, nutrición y cáncer. Contamos con la presencia de Ana Laura Bombini, licenciada en nutrición de planta en el Hospital Álvarez y en el Centro de Salud 34, docente de pregrado de la carrera de nutrición de la UBA y la Fundación Barceló. Y con la licenciada Karina Miquens, licenciada en nutrición, jefa de sección de la alimentación en el Hospital Álvarez y docente de pregrado de la carrera de nutrición de la UBA y la Fundación Barceló. Bueno, va a comenzar la primera disertación. Está a cargo de la licenciada Silvina García Juste-Deder. ¿Está bien? Está muy bien, está muy bien. Ella es kinesióloga de planta del Hospital Fiorito, es kinesióloga también de guardia del Hospital Muniz, especialista en cuidados críticos de SATI y especialista en cuidados paliativos de Pallium. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y te escuchamos. Bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta mesa y sumar esta parte de conocimiento, ¿no? Quiero ver cómo funciona bien. Ahí está. Bueno, la idea es poder en esta presentación responder esta pregunta, que sería ¿por qué es importante la actividad física en el paciente oncológico? ¿Sí? Para eso un poquito de epidemiología y poder evidenciar la cantidad de personas que son afectadas por esta patología, entender que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y que su incidencia está creciendo, ¿sí? Y Argentina no está fuera de esto, es la segunda causa de muerte. Los principales van a ser pulmón, colorectal y mama. La tasa ajustada por edad en Argentina es de 212,4 casos por 100.000 habitantes y esto habla de una incidencia comparativamente mundial media alta, ¿sí? Cuando vemos estos gráficos los podemos evidenciar visualmente, donde vemos que la Argentina presenta esta incidencia elevada y en aumento. También, hablando en la relación que tiene el índice de masa corporal con las causas del cáncer, hablamos de que la Argentina presenta un índice de masa corporal elevado. Esto lo menciono pensando en la cantidad de personas afectadas y también del índice de masa corporal relacionado también a la actividad física. Las capacidades físicas se encuentran comprometidas en los pacientes oncológicos. Lo que vamos a ver es que empiezan a tener alteraciones o déficit en diferentes funciones de la vida diaria, ¿sí? Esto genera menor independencia funcional, peor tolerancia a los tratamientos oncoespecíficos y también se relaciona mayor mortalidad.
Acá lo que podemos ver es que la dependencia funcional, ¿sí? Hablamos de la actividad de la vida diaria. Mencionamos los kinesiólogos o todos los que somos rehabilitadores, actividad de la vida diaria, a lo que hacemos día a día y lo damos como por sentado muchas veces. Es bañarse, vestirse, poder ir al baño, alimentarse solo. Y eso está afectado en 3/4 partes en los adultos que tienen patología oncológica. Para poder evaluar esta alteración o las funciones, utilizamos diferentes escalas. Una de ellas es el ECOG, que es una de las más utilizadas, que vamos a tener diferentes puntajes, ¿sí? De hecho, el médico muchas veces ya lo utiliza y nos proporciona, y nosotros lo podemos ir utilizando para evidenciar su inicio y su posible progresión, ¿sí? Poniendo un puntaje de 0 como completamente independiente, sin ninguna alteración de la actividad, y aumentando su valor con mayor compromiso, ¿sí? Esto también nos va a permitir planificar nuestro tratamiento. Por otro lado, otra escala que habla un poco más específico, que usa 10 ítems de actividades de la vida diaria, que ahí podemos ver comer, trasladarse de la silla a la cama, el aseo personal, colocando diferentes puntajes, ¿sí? A mayor puntaje vamos a ver que habla de una independencia mayor y menor puntaje una dependencia mayor, ¿sí? Y esto a nosotros nos proporciona una evaluación y un seguimiento del paciente. Bien sabemos que la patología oncológica va a generar diferentes impactos, ¿sí? Va a generar un deterioro cardiovascular, una alteración en la producción de energía, ¿sí? Y esto va a tener diferentes impactos que va a generar este deterioro funcional y que se relaciona directamente con mayor morbimortalidad del paciente. Voy a hablar de 2 características puntuales y generales que vemos en los pacientes oncológicos, y una de ellas es la caquexia. En la caquexia lo que vamos a ver es una pérdida muscular que se relaciona mucho con la fragilidad del paciente. Cuando hablamos fragilidad mencionamos también esto, la dependencia, ¿sí? La pérdida de las actividades de la vida diaria del paciente. Hay diferentes escalas también para esto, pero bueno, me fui acotando por el tiempo. Esto también, la caquexia, tiene una reducción de la capacidad oxidativa, y la incapacidad y la inactividad del paciente va a estar relacionado como una consecuencia de este balance energético negativo, resultado de una reducción, ¿sí? De la alimentación y una alteración metabólica propio de esta característica de la caquexia. Por otro lado, también la característica de la fatiga. La fatiga, que lo vamos a denominar como una sensación molesta, persistente, subjetiva, como lo refiero ahí en la diapositiva, que no solamente hablamos de la parte física, sino también el área emocional y cognitiva que tiene el paciente. Se habla de que un 80% de los pacientes oncológicos la mencionan, ¿sí? Y se la puede identificar como primaria o secundaria dependiendo de la causa que la genere. La primaria estamos hablando puntualmente por lo tumoral, ¿sí? Que va a generar un desequilibrio del eje hipotálamo hipoficiario, también un aumento del metabolismo dado por el mismo tumor, y también la parte secundaria que está dada por consecuencias como el tratamiento oncoespecífico, dolor, debilidad, que esto también genera esta fatiga, ¿sí? Estas 2 características son muy importantes, dadas que llevan a mayor dependencia del paciente. Hablando del tratamiento específico, vamos a saber que el paciente va a estar con una cirugía o quimioterapia o radioterapia, y que estos tratamientos traen diferentes consecuencias que van a impactar en la dependencia del paciente. Por ejemplo, el linfedema, el dolor, la limitación articular, tendinitis, debilidad, las complicaciones cardiovasculares que se generan como insuficiencia cardíaca, miocardopatías, la parte ósea. Todas estas consecuencias del propio tratamiento van a generar diferentes impactos en la parte funcional del paciente.
Una de las cosas que quería aclarar, más principalmente por el título que utilizamos en la clase, es que actividad física se denomina a cualquier movimiento que genera un músculo, es decir, apenas nos movemos ya se va a considerar actividad física, es decir, ir al baño es actividad física, porque estamos mencionando que eso es un movimiento que genera un gasto de energía, ¿sí? Cuando hablamos de que vamos a planificar una actividad, es decir, una actividad planificada, repetida y con un objetivo claro, eso hablamos de entrenamiento o ejercicio. En la bibliografía se entrelazan estas dos cosas, pero es interesante también para trasladarle al paciente. Nosotros vamos a hacer un entrenamiento con un objetivo que puede mejorar tu actividad física de sentarse, de poder bañarte solo y demás. Bien, entonces, como mismo mencioné antes, vamos a hablar de un plan de ejercicio en forma planificada, estructurada y repetida, que va a tener diferentes objetivos. Mejorar la condición física del paciente, mejorar la calidad de vida, aumentar la independencia de este paciente o prevenir su deterioro y proporcionar por ahí diferentes estrategias dependiendo la complejidad que tenga el mismo. Algo muy importante a mencionar es que los objetivos se tienen que hacer o pensar junto al paciente, ¿sí? Para generar mayor adherencia al tratamiento, ¿sí? ¿Cuándo indico actividad física o ejercicio? Bueno, se indica en todo tipo de cáncer y en las diferentes etapas, porque lo que uno va haciendo es evaluando las diferentes necesidades del paciente y así pensando un tratamiento para el mismo. También es entender de que es una práctica segura, ¿sí? Antes, durante y después de un tratamiento oncoespecífico. ¿Dónde me va a impactar la actividad física? O sea, hacer actividad física, ¿en dónde impacta en la vida del paciente? ¿Va a mejorar la función cardiorrespiratoria, la fatiga? Lo vamos a ir viendo a partir de las diferentes disfiliminas. ¿Cómo impacta en la ansiedad y depresión, en calidad de vida, en la calidad del sueño, en la tolerancia al tratamiento oncoespecífico, ¿sí? Y la relación que tiene en la supervivencia general y libre de enfermedad. Hay diferentes recomendaciones y una de ellas que ya mencioné un poco anteriormente es individualizar según las necesidades del paciente y poder realizar un plan de tratamiento a partir de los principios FIT. FIT habla de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, ¿sí? Frecuencia, sesiones por semana, intensidad, la dificultad que se plantee en el tratamiento, tiempo de la duración de las sesiones y tipo, la modalidad de ejercicios. Eso dividimos aeróbico y fuerza. Los diferentes estudios en las diferentes revisiones que incorporé en esta presentación habla de tratamientos o planes de ejercicios entre 2 y 6 meses que tienen una frecuencia de 2 a 3 semanas con un tipo de ejercicio aeróbico y de fuerza, como bien complementario. Esto lo menciono porque obviamente que al ser un estudio tienen que especificar cuánto están haciendo. Esto puede tener mucha más longitud, ¿sí? Y acompañamiento del paciente. Por otro lado, mencioné que siempre hay que evaluar al paciente y poner objetivos individualizados y acá menciono 4 tipos diferentes de rehabilitación en el área oncológica. Y esto va a depender en qué momento yo interactúo con el paciente. Preventiva sería poder evaluarlo y evitar y tratar de reducir el impacto que va a tener a futuro, por ejemplo, por un tratamiento oncoespecífico. Restaurativa, poder conseguir y recuperar las diferentes capacidades que él tenía previamente, ¿sí? De soporte, evidenciando las limitaciones que tiene, poder proveer un apoyo progresivo, ¿sí? A todo lo que puede ir dándose por la progresión propia de la enfermedad. Y por último, paliativo, evidenciando todas las limitaciones que tiene el paciente y de ese lado tratar de satisfacer necesidades más específicas, ¿sí? Vamos a todo esto que mencioné poder evidenciarlo, ¿sí? Y ver en dónde impacta más la actividad física en este tipo de pacientes. Como se ve en el gráfico, la actividad física vamos a verla en mejoría y en impacto
es de pensar y obvio, ¿no? Pero en la parte cardiorrespiratoria. Pero hay mucha evidencia de esto, es de evidencia grado A, los diferentes artículos son de buena calidad, ¿sí? Entonces hablamos de que tiene una mejora significativa en la parte cardiorrespiratoria el tratamiento, un plan de ejercicios. No es tan así lo que se observa en fuerza y caquexia, ¿sí? Lo que vemos de fuerza y caquexia, que es algo prevalente, como mencioné anteriormente, en los pacientes oncológicos, hay pocos estudios, no se habla de una mejoría significativa, pero siempre lo que se discute en esto es que la caquexia no solo va a responder a un plan de ejercicios, estamos hablando de que es multifuncional y que esa pérdida de peso, pérdida de tejido adiposo y pérdida de masa muscular no la vamos a reponer por un plan de ejercicio únicamente y tampoco es algo ya más progresivo, ¿sí? Lo que sí se piensa es que sí, de todas formas trae una mejoría, aunque no se pueda comprobar que sea significativa, ¿sí? Esto menciona que atenúa algunas anomalías inmunológicas y hormonales y que proporciona un fuerte estímulo anabólico, contrarrestando esta disminución que presenta de forma acelerada de la masa muscular, ¿sí? Una hipótesis del ejercicio en la caquexia es que, como vemos ahí, el paciente con diagnóstico de cáncer va a tener un aumento de las citoquinas proinflamatorias y que también va a estar relacionado con una anorexia y una sarcopenia, con una disminución en el tejido muscular. La parte del ejercicio se habla de que genera un aumento de antiinflamatorio, ¿sí? Y un aumento de las hormonas androgénicas. Esto generaría una mejora o un impacto en esta parte, generando una leve mejoría. Es la hipótesis y posible mejoría que puedan tener en calidad de vida en estos pacientes. Por otro lado, había mencionado la fatiga como una de las características más allá de la caquexia y se habla de que la actividad física regular combinada con una dieta apropiada reduce la fatiga en los pacientes que están cursando un tratamiento oncológico. Esto es importante remarcar que estos pacientes cumplieron con su plan de ejercicio y también con un seguimiento nutricional, ¿sí? Otra de las cosas que mencionaba en estos artículos de esta revisión es el efecto que persistió durante un año posterior a realizar el tratamiento físico. Por otro lado, muy fuerte. Por otro lado, hablamos de los resultados psicosociales. Más allá de la mejora de fuerza o cardiorrespiratoria, se habla de un impacto en la calidad de vida, en la ansiedad, en la depresión y en la autoestima. Perfecto. Y existe varia evidencia de esto, de esta mejoría en estos aspectos. Por lo tanto, se habla de que el ejercicio y la salud mental mejora en el paciente oncológico. Por lo tanto, presentamos reducción de ansiedad, de depresión y que los pacientes mejoran la capacidad de expresar emociones positivas. Por otro lado, como un outcome de importancia, la mortalidad, la sobrevida y el ejercicio, se evidencia una asociación entre la actividad física y un menor riesgo de mortalidad en los pacientes, principalmente se estudió en colorectal, mama y próstata. Diferentes autores, por ejemplo, Kalesh et al., hablaron y observaron que una actividad física moderada se asoció a mayor sobrevida y menor riesgo de mortalidad, en este caso en cáncer de mama, y que Dimaso et al. Encontraron que la actividad física presenta una reducción de mortalidad en comparación con pacientes sedentarios. Acá un gráfico que es de una de las revisiones donde vemos cómo impacta, y no es solo la mejoría de fuerza y de cardiorrespiratorio, sino también mejoría en la fatiga, en la calidad de vida, en la sobrevida, como en comparación con pacientes más sedentarios. Por otro lado, no menor, con esto que mencionábamos y más en la mesa que estamos presentes, el ejercicio y la nutrición, es sumamente importante la interdisciplina, entendiendo de que el paciente tiene todo un impacto nutricional y es importante la correlación de esto. Por lo tanto, esto obviamente se va a estar más profundizado en la charla siguiente, pero vamos a tener alteraciones en la capacidad para procesar nutrientes, en mayores necesidades calóricas o en la reducción de ingestas, y yo, como profesional rehabilitador, tengo que estar en conocimiento de mi paciente, ¿sí?
Por otro lado, es importante encontrar las barreras y facilitadores del tratamiento físico, las creencias que tenga el paciente, ¿sí? Las creencias que tenga el paciente sobre la actividad física previo a su enfermedad y en el momento. Hay muchas veces que piensan que el moverse puede generar mayores complicaciones y eso es una parte de información que tenemos que tener todos los profesionales que lo atendemos, ¿sí? Otra cosa es los síntomas que genera la actividad física. A veces uno mismo lo sabe, puede generar disnea, fatiga y muchas veces eso genera mucho estrés en el paciente. Bueno, los temores por el desconocimiento de sus posibilidades, familia y amigos, que eso dependerá, pueden ser barreras o facilitadores. Los lugares, tiempos y objetivos. Esto es bien del plan de tratamiento que dependiendo si el lugar le queda lejos, si tiene que tomar 3 bondis para venir, que bueno, lo hablábamos con las chicas, y eso genera adherencia al tratamiento o no, el tiempo, cuándo lo puede hacer, ¿sí? Por lo tanto, como conclusiones, la evidencia hasta la fecha sugiere que la actividad física desempeña un papel fundamental en los puntos de interés de los pacientes oncológicos. Se demostró mejorías en diferentes áreas, como bien mostré, no solo en la parte funcional, sino también en la parte emocional, en depresión, ansiedad y calidad de vida. Es importante encontrar un programa que se ajuste al paciente para mejorar la adherencia y también para poder ajustarse en todas las etapas del proceso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias en nombre de mi colega y mío por invitarnos a esta mesa. Gracias a todos los presentes. Y bueno, vamos a hablar de un tema importante realmente en este aspecto, que es el soporte nutricional en el paciente oncológico. Y si pensamos un poquito en la función que tiene la nutrición, la función que tiene es la de transformar y extraer todos los nutrientes de los distintos alimentos que vamos ingiriendo, y esto nos va permitiendo desarrollar cotidianamente nuestras actividades diarias. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un paciente que presenta esta enfermedad y que tiene cáncer? Bueno, vamos a definir muy concreto, muy cortito, ¿qué pasa en estos pacientes con cáncer? ¿Y qué es el cáncer? Es una afección en la que algunas células del cuerpo se replican descontroladamente y se propagan a otras partes del organismo. Hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad muy compleja, metabólica e inflamatoria. Entonces, desde el punto de vista nutricional, lo que observamos es que existe una inflamación crónica por parte de las células tumorales o también por parte de los tratamientos antineoplásicos. Y algo fundamental que encontramos es que el tumor puede reprogramar el metabolismo a su favor, y esto no ocurre en otras patologías. Entonces, cuando hablamos justamente del metabolismo, hablamos de los 3 macronutrientes: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se altera este metabolismo? Hay un aumento de la gluconeogénesis y hay una resistencia a la insulina. Con respecto a la alteración de los lípidos, aumenta la lipólisis, disminuye la lipogénesis. Y con respecto al metabolismo de las proteínas, va a haber una degradación proteica que produce cambios en la captación de los aminoácidos y, por supuesto, hay mayor riesgo de presentar sarcopenia. Bueno, y acá hay algo importante. En estos tiempos se habla de una elevada prevalencia de desnutrición, de sarcopenia y de caquexia. ¿Qué pasa con la desnutrición? Existe algo, digamos, que se produce antes del diagnóstico, que es un síndrome constitucional y que tiene nombre, que es pérdida de peso e inapetencia. Esto es antes que se produzca la enfermedad. Cuando hablamos de la prevalencia y la sarcopenia, sabemos que la sarcopenia es la pérdida de la fuerza, ¿sí? Y que, digamos, si hablamos de la presencia de pérdida de fuerza muscular, hablamos de
digamos, menor rendimiento físico y menor fuerza, hablamos de una sarcopenia grave. Y en esta sarcopenia grave, todo lo que, digamos, todo lo predictivo no va a resultar. O sea, va a haber complicación en cirugías, va a haber complicación en los tratamientos antineoplásicos, va a haber poca tolerancia a los alimentos y, a consecuencia, peor calidad de vida. Entonces, es algo que hay que tener muy, muy presente. Y ya los griegos hablaban de sarcopenia y le definieron como sarx, carne, y penia, pérdida. O sea que ya se hablaba de pérdida de masa muscular. Y cuando hablamos de la caquexia, este es un síndrome muy complejo. Y este síndrome complejo, como bien hablaba antes la licenciada, lleva en sí no solo la pérdida de peso, sino astenia, anemia, náuseas recurrentes, inmunosupresión, y lo que se ve aparente, o sea, a primera vista, es la pérdida de peso, que cómo se ve reflejada como una alteración con la pérdida de masa muscular, ósea y de grasa, ¿sí? Bueno, este es un estudio que se realizó en el año 2021 y que relacionó a la caquexia, desnutrición y sarcopenia en adultos mayores que presentaban cáncer. Concretamente, el estudio lo que nos habla es que en la caquexia y en la desnutrición hay presencia de actividad inflamatoria. No así en la sarcopenia. La sarcopenia puede estar presente y no haber un proceso inflamatorio. Entonces, esto es algo muy importante. Y también lo que nos dice el estudio es que, digamos, la desnutrición es un factor predisponente de sarcopenia. Entonces, ojo, acá hay que tener en cuenta esto que es muy importante, y que la pérdida de masa muscular se ve tanto en la sarcopenia como en la caquexia, como en la desnutrición. Estos tres, digamos, exactamente, va de la mano, o sea, no podemos despegar. Así que es muy importante. Bueno, ahora va a continuar Karina hablándonos un poquito de las guías y de los métodos para evaluar. No, con el verde al medio. Bueno, por todo lo que anteriormente expresó Ana Laura, es que consideramos sumamente importante la evaluación nutricional del paciente, ¿sí? La evaluación nutricional lo digo porque en realidad en la práctica tenemos bastantes dificultades en lograrlo, tendría que ser como parte fundamental y obligatoria de lo que es la evaluación clínica del paciente en el momento del diagnóstico. Una evaluación oportuna ayudaría a resolver un montón de situaciones que se van a ir complejizando en el transcurso del tratamiento del paciente. Ya ESPEN en sus comienzos ya hablaba de recomendaciones nutricionales específicas, pero en los últimos años estas recomendaciones se basaron en 3 lineamientos, que son la evaluación nutricional obligatoria del paciente oncológico, la apertura de las herramientas para esa evaluación y la realización de un plan individual nutricional con un seguimiento y monitoreo permanente del paciente. No olvidemos que esto es algo muy dinámico, que hay intercurrencias, que hay situaciones que los mismos tratamientos antineoplásicos conllevan, y hace que haya que replantear tolerancias y requerimientos de estos pacientes. Con respecto a las herramientas para la valoración de la nutrición, el estado nutricional, una de las más comunes, más conocidas, más sencillas y que se utiliza a modo de cribaje o tamizaje es el MST, Malnutrition Screening Tool. Es una herramienta muy fácil, consta de 2 preguntas relacionadas con el descenso de peso involuntario, la cantidad de kilos que se pierden y si hay o hubo disminución de la ingesta producto de la inapetencia por parte del paciente. La categorización se realiza a través de una escala numérica en la cual MST de 0 a 1 considera un paciente que no tiene riesgo y mayor o igual a 2 ya hay riesgo de nutrición o desnutrición en función moderada o severa en función de la cantidad. O sea, como evaluación, como tamizaje para punto de partida, nos resulta importante tenerla. Otra que surge en el año aproximadamente 1987, que es la valoración global subjetiva, desarrollada por Desky y colaboradores, habla sobre
una evaluación un poquito más integral en la cual tenemos dos partes, una historia en la cual, además de mencionar el descenso de peso, se habla de los cambios en la ingesta, los síntomas gastrointestinales que se puedan presentar, la capacidad funcional, cómo se ve afectada, los requerimientos frente a la patología, y el examen clínico. El examen clínico, a través de determinar la composición corporal, es decir, la medición de pliegues para determinar masa grasa, masa muscular, presencia de edemas, ascitis. Esta valoración se hace con una categorización con letras que va de la A, buen estado nutricional, B, riesgo de desnutrición, C, desnutrición severa. Está avalada para pacientes con trasplantes, pacientes HIV, pacientes quirúrgicos, pero ¿qué pasó? En oncología se tomó esta valoración nutricional y otros oncólogos y colaboradores lo que hicieron es tratar de llevarla a las necesidades específicas que presentan estos pacientes oncológicos. A través de ello desarrolló la evaluación global subjetiva generada por el paciente, en el cual el 60% de esta evaluación va a ser realizada por el propio paciente y en el que, además de la pérdida de peso, las dificultades en cuanto a la alimentación, constan también todas las series de complicaciones que se suceden, serostomía, digeusia y todo, típicas del tratamiento antineoplásico. También hace un ítem aparte en cuanto a cómo varió la ingesta de alimentos y sobre todo en cuanto a la calidad, cómo varió en cuanto a consistencia, en cuanto a cantidad, ¿sí? Y por supuesto la actividad, que es tan importante y que forma parte no solo del desarrollo del confort del paciente, sino también en cuanto a su salud mental. Un paciente que ve limitado cada día sus posibilidades de actividades diarias resiente notablemente todo el tratamiento. Y por último, la parte clínica, que obviamente es realizada por el profesional, en el cual se evalúa la composición corporal, determinando la pérdida de masa grasa, masa muscular, presencia de edemas o ascitis. Esta evaluación global subjetiva tiene la ventaja de que nos permite una evaluación bastante integral de lo que es el paciente, está avalada por oncología, se utiliza, pero por sobre todas las cosas compromete al paciente como parte, como protagonista de esta parte del tratamiento, con lo cual, como decíamos anteriormente, favorecen las medidas, la adhesión a las medidas posteriores que se den en apoyo nutricional. La categorización también es en función a A, B y C, obviamente, y después B y C va a ser categorizada en leve o moderada en función a los valores que presente. No nos vamos a detener en esto porque es muy complejo. Después tenemos otros criterios de evaluación, que son los criterios GLIM, son relativamente nuevos, son criterios de desnutrición basados en criterios objetivos, son 3 criterios fenotípicos y 2 etiológicos. Los criterios fenotípicos están relacionados con los porcentajes de pérdida involuntaria de peso en 6 meses, con la disminución del índice de masa corporal y el índice de masa muscular. En cuanto a lo etiológico, está relacionado con la baja ingesta y o absorción de nutrientes y con la presencia de una enfermedad crónica y o aguda, que curse con inflamación sistémica grave, como es el caso del cáncer. Para diagnosticar la desnutrición, en este caso, tenemos con el cumplimiento de un criterio etiológico y un criterio fenotípico, ya tenemos desnutrición. Después, obviamente, hacemos hincapié en las caracterizaciones para poder determinar si es leve o severa. Un punto aparte para mencionar que además de tomar el índice de masa muscular, hace una diferenciación en los valores de índice de masa muscular de los pacientes mayores de 70 años y menores de 70 años, que no es menor por las características de la composición corporal en estas edades. Antes que pasar a esto, estuvimos averiguando, haciendo revisiones y demás. No hay estudios en pacientes, en poblaciones oncológicas con criterios GLIM. Sí encontramos un único estudio en el cual en Australia se realizó sobre una población oncológica, se hizo una evaluación nutricional utilizando estos 2 métodos, la evaluación global subjetiva generada por el paciente y los criterios GLIM.
hubo diferencias significativas en cuanto al número de prevalencia de desnutrición, sobre todo con los criterios GLIM, porque al utilizar el índice de masa corporal como un criterio fenotípico válido para diagnosticar desnutrición, abarcó un número mayor de pacientes. Y además también tener en cuenta que tiene el porcentaje de pérdida de peso a lo largo de 6 meses, con lo cual es muy representativo. Como conclusión de este estudio, lo que se llegó a cabo es que los criterios GLIM pueden ser utilizados en población oncológica como un método para detectar la desnutrición, pero que la evaluación global subjetiva aporta una evaluación mucho más integral de las características que presenta este paciente, que son fundamentales para poder realizar lo que es el plan de alimentación de los mismos. Lo que sí está fuera de discusión es que la malnutrición y la masa de pérdida muscular son predictores independientes del índice de masa corporal, de la pérdida de peso, en cualquier condición, ¿sí?, aguda o crónica de salud, es responsable directo de cualquier síndrome adverso. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitar llegar a una situación de malnutrición y una disminución de masa muscular o presencia de sarcopenia. Y acá continuamos con digamos, una forma sencilla, económica, que se puede utilizar, por ejemplo, en la internación, que es medir la circunferencia de la pantorrilla, ¿sí? Es un método sencillo, simplemente... 5 minutitos, ¿puede ser? Fantástico. Así cerramos. Sí. Bueno, lo hago rápido entonces. Digamos, lo que nos muestra es la pérdida muscular moderada y severa, y estos son los valores. Entonces paso a la próxima. Y existen factores de ajuste para esta medición de la circunferencia de la pantorrilla, que lo que nos va a determinar es la pérdida de masa muscular, ¿sí? Y es un predictor independiente de la hospitalización prolongada. Entonces el paciente se lo sienta apoyado los pies, en una rodilla en genuflexión, y se mide la parte más sobresaliente de la pantorrilla simplemente con 1 centímetro. O sea, más económico que eso. Una cinta métrica. Y bueno, y nos ayuda estos factores de ajuste midiendo con el índice de masa corporal, que si el índice de masa corporal es de 18,5 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado, digamos, no hay ningún ajuste. Pero en el caso que el paciente empiece a aumentar su índice de masa corporal, habrá que restar esos valores que vemos en pantalla. También hay un ajuste de corrección por edemas en el hombre de 2 centímetros, en la mujer de 1,6, y acá hay que tener en cuenta algo muy importante, que podemos tener sarcopenia en la obesidad y en el sobrepeso. A veces pensamos, ¿está con sobrepeso? No, pero la sarcopenia existe y acá lo vemos con esto. Bueno, importante las consecuencias de la desnutrición y la sarcopenia en los pacientes con cáncer. Va a haber un aumento de la morbimortalidad, una disminución del sistema inmune, efectos en el tratamiento antineoplásico, incremento en los costos sanitarios, mucho más tiempo y prolongados tiempos de internación, aumento de la astenia y una autopercepción del paciente, ¿no? Como el estado que se ve de la enfermedad cuando esto avanza y no puede mejorar. Bien. Y bueno, objetivos del soporte nutricional: en el inicio, prevenir la desnutrición, prevenir la caquexia. Durante la enfermedad, siempre, digamos, adecuar una alimentación, hábitos saludables, y finalmente, la parte final es evitar que el tumor vuelva. Y en el tratamiento del soporte nutricional, evitar prevenir la carencia de nutrientes, conservar la masa, mejorar la tolerancia de los tratamientos y brindar calidad de vida al paciente. Bueno, con respecto a la intervención nutricional, básicamente hay lineamientos generales que son muchos más, propusimos los más simples, los más básicos. El primero de todos es que las metas nutricionales son individuales y dependen de cada paciente, dependen de las características fisiológicas, del momento biológico en el que está y hasta también de los gustos, hábitos y preferencias, ¿sí? En cuanto a los lineamientos generales, sabemos que debemos cubrir un valor calórico de entre 25 a 30 calorías por kilogramo de peso por día, que tenemos que cubrir un 20% del valor calórico total de ese paciente en base a proteínas, que es importante la suplementación con omega 3, se sabe que los omega 3 tienden a ralentizar el desarrollo del cáncer y al mismo tiempo
Participan mucho en lo que es el proceso inflamatorio, ayudando a reducirlo y reduciendo la multiplicación de las células cancerígenas. Con respecto a las vitaminas y minerales, esto es importante tener en cuenta que no hay una suplementación si no hay un déficit determinado de alguno de ellos. Por otro lado, hacemos hincapié en 3 aminoácidos que son importantes en oncología y que es importante tener en cuenta. Uno de ellos es la glutamina, su uso es seguro, mejora notablemente toda la parte metabólica y la condición clínica del paciente, favorece lo que es la... Fui yo. Favorece lo que es la integridad intestinal y por ende mejora la función del sistema inmune. El otro es la arginina, que es un reconocido aminoácido que se utiliza mucho en fórmulas inmunomoduladoras. Es comprobado los efectos benéficos en el cáncer colorectal y abdominal, sobre todo evitando las complicaciones postquirúrgicas y disminuyendo los tiempos de internación. La leucina es otro aminoácido importante a tener en cuenta, que interviene en la regulación, síntesis y degradación de las proteínas, fuente de energía para los músculos y es precursor de la glutamina y alanina. Una cosa también sumamente importante y que no está en ninguna de las directrices ni en ningún libro es la escucha oportuna y permanente del paciente. Saber que en todo momento el paciente necesita ser escuchado, nosotros tenemos que tener la capacidad de tener nuestros momentos para poder saber qué es lo que le sucede, y esto nos va a dar la pauta de favorecer el monitoreo y la adecuación permanente del plan de alimentación de acuerdo a las tolerancias y a sus requerimientos. Como conclusión, bueno, sabemos que en los pacientes oncológicos existe una elevada prevalencia de caquexia, desnutrición y sarcopenia. El soporte nutricional debe ser oportuno y precoz, por eso es importante el diagnóstico y la evaluación nutricional del paciente en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Esta intervención nutricional precoz lo que va a hacer es evitar, mejorar o disminuir las complicaciones propias del tratamiento antineoplásico y garantizar, optimizar los resultados del mismo. Generar también en el paciente una mejora de calidad de vida. El abordaje del paciente debe ser siempre realizado por un equipo multidisciplinario. Es importante tener en cuenta que el paciente es un todo, no es solamente un cuerpo enfermo, sino que atrás de él existe una familia, existe un entorno con el cual también hay que trabajar. Por eso consideramos que el equipo multidisciplinario, más allá de los oncólogos, clínicos, nutricionistas, asistentes sociales, psicología, kinesiología, forma parte del resultado del tratamiento y del bienestar y confort de calidad de vida del paciente. Y por último quisimos poner una frase que resume más o menos lo que queremos demostrar, que es, como decía Hipócrates, se cura a veces, se trata con frecuencia y se consuela siempre. Muchas gracias. Para la gente de nutrición que trabaja en el Instituto del Cáncer, no es inhabitual que tanto las familias, los pacientes, a través de los medios y todo, se recomiendan una serie de cosas como suspenda completamente el azúcar, elimine la leche, haga este tipo de cosas, y la gente las nutriólogas son bien estrictas en sus tratamientos y deben, no sé cómo enfrentan ustedes esta presión constante por estas cosas que se supone que evitan, o sea, que mejoran el cáncer y que evitan que vuelva. Esa era la primera. Y lo otro, para Silvina. Sí. Silvina, yo tengo un problema porque tengo un equipo, una unidad de medicina integrativa. Aparte de tener al equipo de rehabilitación que está con los fisiatras y con los kinesiólogos, etcétera. Entonces, los pacientes están muy bien controlados por rehabilitación, en la pre, en la durante y en la post. Pero se me van a bailar y a hacer yoga, medicina, muchos pacientes sarcopénicos, y no tenemos claro quién es el que indica qué. Porque hay un punto, esos son los pacientes que se escapan, porque tienen varias alternativas muy atractivas, y una unidad de medicina integrativa es genial. Pero la verdad es que cuando se te ponen a hacer ejercicio físico no recomendado, ahí tenemos a nuestra gente de rehabilitación que salta. Entonces quería saber cómo luchan con esas cosas tan frecuentes.
¿Quieren responder primero ustedes? En relación habría que ver, o sea, evaluar cada caso particular y por qué esa actividad extra no la podría hacer, o sea, qué es el riesgo que está teniendo. Haría una evaluación y hasta informar como costo-beneficio, porque habría que ver en qué patología por ahí habría también que evaluar dónde lo está haciendo o poder comunicarse con la persona donde lo está haciendo, para evaluar esas cuestiones de cuidados. O sea, un movimiento como yoga puede ser suave, cuidado y controlado, y depende mucho quién lo hace. Y si esa persona se siente cómoda en esa actividad, es muy difícil sacar eso. Creo que también genera muchos beneficios. ¿Se respondió? Sí. Perfecto. Bueno, con respecto al tema que vos planteabas, creo que es importante tener en cuenta que lo que uno propone siempre es una alimentación saludable. No somos partidarias, hablo por mi colega también, de todo lo que es una alimentación restrictiva y basada en no esto, no el otro. Creo que todo se puede consensuar, y de ahí es que es importante que la nutricionista en este caso esté en el comienzo del tratamiento del paciente, porque se logra lo que es el acercamiento, la empatía, el intercambio y el conocimiento del paciente. A nosotros nos pasa que tenemos una población en el hospital muy heterogénea, en la cual tiene costumbres, hábitos y cosas relativas a su folclore, ¿sí?, de lo que sería su cultura, y hace que a veces tengamos que interceder, pero de una manera que podamos evaluar, bueno, a ver qué posibilidades hay de que determinado alimento que es característico que da un sentimiento de pertenencia a esta persona, pueda llegar a ser usado sin producirle ningún tipo de inconveniente, ¿sí?, mientras no lo afecte. Entonces creo que todo parte por ahí. No sé si quedó más o menos respondida la pregunta, pero Entrar creo que temprano. pero que es importante eso. Y agregar simplemente que lo único que en estos casos a veces el paciente puede elegir es la comida. Entonces es muy complejo, porque ya tiene un montón de tratamientos y estudios e internaciones. Y con respecto a la comida es, y esto, pero yo quiero, y es lo único que puede elegir. Entonces ahí estamos en esto de la escucha, ¿no? Como decíamos acá. De hecho, nosotros en las nutriólogas, todo el equipo evalúa a todo paciente hospitalizado. Y ahí no puede elegir, entonces están bastante más controlados. Pero no hay una capacidad de evaluación y seguimiento de absolutamente todo el universo de pacientes oncológicos. Y en realidad nosotros, lamentablemente, cuando escuchábamos al doctor Lamela, que hablaba que a veces el paciente llega tardíamente a la consulta, a nosotros nos pasa lo mismo. El paciente llega tarde, entonces a veces llega con una caquexia. Remontar es muy complejo. Bueno, chicas, está maravilloso el intercambio. Creo que yo me quedo con la palabra consenso entre los pacientes y los kinesiólogos, los nutricionistas, nutriólogos, con el equipo en general. Si no, me parece que no hay adherencia. Verónica Veloso es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga del Departamento de Cuidados Paliativos del Instituto de Investigación, la NARI, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA, investigadora de la red IMPAL, Instituto Latinoamericano. Perdón, lo escribí yo por eso. Y miembro de la red Cuidados, Derecho y Decisiones en el Final de la Vida de CONICET y de la Red Argentina de Investigaciones de Cuidados en Salud, Raíces, Comisión de Psicología de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, ¿verdad? Tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes parte de nuestro trabajo. Vengo yo, pero en realidad la propuesta es poder contarles un poco cómo investigamos y contarles un poco cómo fuimos haciendo este proceso. Y hablo en plural porque es un plural amplio. Somos un grupo de investigadoras e investigadores, la mayoría mujeres, que venimos trabajando hace un tiempo y nos empezamos a preguntar si se puede investigar en cuidados paliativos.
Y la primera novedad es que en nuestro país hay poco desarrollo de investigación en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, como saben, es el proceso, el modelo de atención de las personas que tienen enfermedades crónicas avanzadas, oncológicas o no, y que atendemos en el proceso del final de la vida, la última etapa de las enfermedades progresivas. Y la verdad que nos preguntábamos si se puede investigar con personas con enfermedades crónicas avanzadas y en el final de la vida, y si además podíamos incluir a sus familiares también en estas investigaciones. Al principio nos miraban un poco raro porque decían, ¿cómo vamos a investigar con las personas que están tan débiles, que están por ahí postradas, que están muy impactadas por la enfermedad? Y también tuvimos obstáculos para empezar a trabajar en esto, pero ahí ven, por ejemplo, a uno de nuestros pacientes muy inspirado en la participación en el proceso de investigación. La respuesta que nos dimos es que sí, se puede investigar y se puede investigar hasta los últimos días de vida. Y eso es algo que fuimos aprendiendo. Nos preguntamos también para qué investigar en cuidados paliativos. Y nos empezamos a encontrar que hay mucha necesidad de investigación. En Argentina acceden a cuidados paliativos solo el 10% de las personas que lo requieren, y esto es porque falta información, porque todavía es un modelo de atención que no está instalado en todos los centros de salud, en todos los hospitales que debiéramos estar presentes. A pesar de que hace un par de años se legalizó la atención paliativa en una ley nacional que aún todavía no termina de estar implementada. Entonces, todavía hay una derivación tardía a cuidados paliativos, las prácticas siguen siendo insuficientes y las personas siguen falleciendo todavía con sufrimiento no aliviado. Entonces, nos falta formación en cuidados paliativos en las carreras de grado, en las carreras de posgrado, y necesitamos que esto empiece a suceder. Entonces, la forma de mostrarlo es revisando, bueno, ¿qué le pasa a nuestra población? Entonces nos preguntamos por qué investigamos en cuidados paliativos. Y es porque todavía no conocemos en profundidad qué necesidades tienen las personas que están transitando este proceso de enfermedad. No exploramos sobre sus preferencias, sobre sus expectativas, sus preocupaciones y deseos, y tampoco de su entorno, ¿no? Entonces, nos falta información porque no nos animamos todavía a preguntarles y explorar sobre nuestra población local, ¿no? Por ahí hay investigaciones en otros países que nos llevan un poco la delantera, pero a nivel local todavía estamos un poco atrasados en cuanto a la exploración y la visibilización de estas problemáticas. Entonces, como nos proponemos mejorar los procesos de atención-cuidado en el final de la vida, nos parecía que teníamos más que fundamentos para investigar en cuidados paliativos. Y bueno, también tuvimos que aprender en cómo investigar en cuidados paliativos, y eso es un poco lo que les queríamos contar en esta mesa, ¿no? Que a veces nos da un poco de temor abrir preguntas a personas que están muy frágiles, vulnerables, en condiciones de mucha vulnerabilidad emocional también para poder trabajar algunos aspectos, y porque nuestra población también es una población finita, que quiere decir que muere por ahí en el contexto del proceso de la investigación. Entonces nos dimos cuenta que construir una red colaborativa para la investigación era una respuesta a poder ser más contundente en nuestra muestra, poder encontrar mayor solvencia, digamos, a nuestro proceso de investigación si nos agrupábamos entre distintas organizaciones, distintos grupos de trabajo para hacer esta investigación. Eso lo llamamos colaborativo o gestión asociada. También nos fue muy útil trabajar desde lo que llamamos la investigación-acción participativa, que es una metodología de la investigación de la psicología comunitaria y que la trajimos un poco a cuenta a nuestro territorio de los cuidados paliativos, porque lo que permite este modelo de investigación, que también es pensado desde los diseños más latinoamericanos, no tanto europeizantes o de Estados Unidos, sino que son más locales, nos permite construir ese diseño de la investigación con los propios pacientes o con las propias familias, el equipo de salud, y en sí mismo, cuando decimos acciones que
construimos una intervención, o sea, investigamos, pero la intervención, la acción está también incluida dentro de ese proceso, no es ajena, no queda por fuera. Entonces ya sabemos que con la investigación vamos a provocar una transformación en ese proceso de salud, enfermedad, atención, cuidados. Entonces, no lo dejamos como un problema, sino que lo incluimos. Y todo lo que podamos hacer participativo, donde los pacientes, las familias, los profesionales puedan opinar y participar en el diseño o en la mejora de ese proceso de investigación, también lo incluimos. Bueno, trabajamos desde la intervención psicosocial y eso también es parte de lo que incluimos. Casi todos nuestros equipos de investigación son interdisciplinarios y eso también le da un valor diferencial al proceso de la investigación. Construimos registros, detección temprana de necesidades y preferencias, lo cual retransmitimos al equipo asistencial. Es una práctica situada en contexto, en el aquí y ahora, con las problemáticas del paciente, la familia, pero también de la institución o el lugar donde se está atendiendo a esa persona, y con triangulación metodológica. Esto es que no nos peleamos si es cuantitativo o cualitativo, o sea, trabajamos de manera articulada. Bueno, esto es para que vean que fuimos haciendo algún proceso en la investigación, hay algunas publicaciones que fuimos haciendo. Pero el ejemplo que les voy a contar es de este proyecto que se llama iLive, que es un proyecto internacional donde nos propusimos trabajar sobre el eje del buen vivir, buen morir, que también empezamos a generar algunas publicaciones. Fue un proyecto de investigación que incluyó 13 países. Nosotros éramos Argentina, el único país de Latinoamérica, los demás eran todos países europeos. Y formamos parte de un grupo de investigadores internacionales que se llama Collaborative, ese es el que está ahí, y que hace unos años que venimos conformándonos en ese equipo de investigación ampliado, porque nos refuerza un poco el cómo investigar, las mejoras que podemos hacer en la investigación. Y sobre todo porque compartimos los resultados y las muestras. Bueno, en Argentina participamos 7 centros, de los cuales, bueno, el LANARI, que es donde yo trabajo, fue uno de los centros referentes de esta investigación. Y con respecto al cómo trabajamos la investigación e intervención desde la iLive, empezamos ya desde el reclutamiento mismo, pensando en que la gestión asociada del equipo investigador era con el equipo asistencial. En otros países hay gente que se puede dedicar a la investigación, acá está cada vez más difícil dedicarse solo a la investigación. En nuestros lugares de trabajo en general tenemos que combinar. Nos dedicamos a la investigación y a la asistencia la misma persona. Y en general la investigación tiene muy poco financiamiento o no tiene financiamiento. Pero eso no nos tiene que desalentar a querer seguir investigando, porque necesitamos investigar justamente por todo lo que dijimos antes. Entonces, nos pasa que unificamos ese rol en una sola persona. Y parecía un obstáculo eso, porque bueno, si estamos en lo asistencial no tenemos tanto tiempo para la investigación, pero es una fortaleza saber que los mismos investigadores vamos a poder incidir e intervenir en las problemáticas de los mismos pacientes que van a participar en la investigación. Entonces, ahí trabajamos eso que parecía un obstáculo como una fortaleza del proyecto de investigación. Entonces, combinamos este proceso de investigación con las intervenciones posibles que podíamos hacer con esa población que estábamos trabajando. Entonces, desde el screening, desde la identificación de qué pacientes podían ser incluidos en la investigación, ya habíamos empezado a trabajar en esa intervención. Otro eje importante es tener el espacio y tiempo para la reflexión de las problemáticas de los pacientes, y eso también la investigación nos impone, espacios de revisión y de reflexión que a veces la asistencia lo hacemos más rápido o no le damos lugar. Entonces, ahí también nos parece que la investigación se generó como una intervención para el equipo de salud. La forma de reclutar a los pacientes fue usar las herramientas que en lo asistencial ya habíamos investigado en otro momento con la doctora aquí presente Salazar, que es trabajar a partir de un instrumento, una pregunta sorpresa que nos permite hacer un screening de qué pacientes estarían con necesidades paliativas. En la investigación se acortó, en general la pregunta sorpresa dice, ¿le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses? Nosotros lo acortamos a 6 meses porque nos interesaba trabajar con los pacientes en el último periodo de la vida. Si no nos sorprendería, entonces era un paciente candidato a incorporarse a la investigación.
Entonces, en ese reclutamiento hacíamos esa primera entrevista de invitación al paciente, donde le contábamos un poco cuál era el objetivo del proyecto, que era todo esto que les decía antes, la posibilidad de poder brindarnos información sobre las preferencias y las expectativas que tenían las personas. Y ya esa invitación también era una intervención en sí misma desde lo subjetivo para las personas, ¿no? El ser parte de un proyecto, el dar sentido a esa entrevista, más allá de la entrevista en sí misma, construir un espacio de autonomía donde la persona podía expresar sus necesidades, sus preferencias, sus proyectos. Y sobre todo, al convocar, porque la investigación incluía paciente y familiar, y le pedíamos al familiar que pudiera identificar a qué familiar quería invitar a la investigación, y eso habilitaba que nosotros podíamos hablar tanto con el paciente como con la familia de algún tema difícil que a veces no se habla en general, y habilitábamos a que tanto el paciente como la familia supiera que habíamos estado hablando de ese tema, y habilitaba un puente comunicacional entre la familia. Entonces, en ese encuentro solo de la primera entrevista para invitarlos al proyecto, ya era parte de una intervención también. Bueno, y otro punto importante que tiene la investigación esta es que tenía una continuidad en el tiempo. Nosotros teníamos que hacer una primera entrevista al paciente y la familia, con un screening que hacían los médicos contándonos estas condiciones en las que estaba el paciente, un segundo cuestionario que lo completábamos a los 30 días de ese primero, y después, cuando llegaba el momento, la última semana de vida del paciente, estábamos atentos a registrar todas las necesidades que la persona iba teniendo, y hacíamos posteriori del fallecimiento una revisión de cómo había sido ese proceso de final de vida en el equipo de salud. Entonces, teníamos una continuidad. Y un último momento con las familias, que era una encuesta al final en el proceso de duelo, de revisión de cómo había sido el proceso, de cuidado en el final de la vida y de cómo venía siendo el proceso del duelo. Esta lógica de proceso, de continuidad en la investigación, también es una intervención. Saber que hay una investigación que va a acompañar todo este proceso también garantiza de alguna manera que va a haber un equipo de salud atento durante todo ese proceso. Algunos datos así rapidito para contarles cómo fue esta investigación. Participaron 209 pacientes en Argentina, en total la muestra son más de 2.000 pacientes, 150 familiares, 40 profesionales de la salud, que eran los del equipo de salud que participaban, y 15 investigadoras. Lo que les quería compartir eran los datos importantes que salían a partir de estas entrevistas, como que la mayoría de los pacientes compartieron que saben sobre su problema de salud, algo que a veces nos preguntamos en lo asistencial, ¿sabe lo que le pasa? ¿No sabe? ¿Está ubicado? Sí, la mayoría saben lo que les pasa. Y eso también es parte del proceso de la investigación, poder estar detectando que si falta información, el equipo de asistencial tiene que estar disponible para brindar esa información. Perciben a su estado de salud como regular, consideran que su calidad de vida es más importante que cuánto dure su vida, y esto también es un dato importante, no vivir a cualquier costo, ¿no? Y están satisfechos con los cuidados que reciben. Los pacientes prefieren participar en la toma de decisiones sobre los cuidados que van a recibir, prefieren tener tratamientos para controlar el dolor totalmente, no acuerdan con la frase quiero vivir a toda costa, y que el médico no sea el único que tome las decisiones, ¿no? Son ejes que realmente valen la pena reconocer y entender que son parte de nuestro quehacer cotidiano. Para el final de la vida, la mayoría de los pacientes les gustaría estar con sus familias y amigos cercanos, y más de la mitad desearía que sus últimos días de vida sean en su casa. Consideran que el apoyo espiritual y religioso es importante durante la enfermedad y en el final de la vida, y esto es algo muy significativo de nuestra población. Argentina fue el país que más señaló el apoyo espiritual como una necesidad. No sucedió en otros países, la verdad que nos llamó un poco la atención, pero más que España, que creíamos que iba a estar más. En nuestro país, los cuidados de final de vida se apoyan mayormente en las mujeres familiares, y esto también es algo muy característico de nuestra población. Hay otros países como Alemania y demás que no se apoyan tanto en la familia, sino en cuidados formales, pero nosotros, la mayoría en mujeres, y esto habla también de un trabajo que tenemos que ir haciendo de revisar esa feminización del cuidado, ¿no?
frases como que el paciente dice: no me sorprende que ella esté a cargo, es algo que sucede naturalmente. Y cosas que nosotros tenemos que ponernos a revisar si esto lo tenemos que seguir sosteniendo o pensando en otros modelos de cuidado, ¿no? Otra cosa que nos llamó mucho la atención es que eligen proteger a quien les cuida. Y dice: más de la mitad de los pacientes dicen: temo ser dependiente que morir. No quiero ser una carga para mi familia. Estos son ejes que son importantes. Bueno, como decíamos, el principal objetivo en los últimos meses de vida es compartir lo que quede de vida con la familia. También hay un módulo de esta investigación muy grande que era sobre los voluntarios. Nosotros solo completamos esta pregunta y más de la mitad de los pacientes agradecería la compañía de un voluntario en el periodo del final de la vida. Y esta también es una de las necesidades que surgió a partir de esta investigación y que tenemos que tomar, es que desearían que en nuestra sociedad se discutiera más abiertamente sobre la muerte y el morir. El 70% de la población que participó en la investigación dice que necesitamos hablar como sociedad más de esto. Bueno, voy a pasar algunas cosas rápidas porque ya estamos terminando. Algunas imágenes del proceso de la investigación, porque nos tocó la pandemia. Empezamos en el 2019 la traducción de todos los instrumentos y terminamos en el 2023, así que fue en plena pandemia. Hay obstáculos, como en todos los procesos. La idea es poder reconocer esos obstáculos y poder saltearlos. Los comités de éticas a veces, como les decía al principio, les cuesta comprender que podamos investigar con esta población, y esto lo que nos permite es mostrar que es posible y que no es dañino investigar en estos contextos. Que también tenemos muchos tabúes todavía como sociedad para hablar sobre la muerte y el morir, que tenemos escasa información sobre los modelos de atención paliativa todavía, y que falta la formación paliativa en la mayoría de los profesionales de la salud, aunque no seamos especialistas en cuidados paliativos. A ver si no me quiere pasar. Uf. Ahí va. No, y para cerrar, bueno, esto que dice Octavio Paz, dice: vivir bien exige morir bien, tenemos que aprender a mirar de frente a la muerte. Y esta es una escena que pasó en nuestro hospital, que es una escena cotidiana de poder invitar a los niños y las niñas a participar también de este proceso del final de la vida, algo que no surgió estrictamente de la investigación, pero que sí venimos revisando en el hospital como una de las necesidades, ¿no? De darle lugar a las infancias en las despedidas, en la participación del cuidado. Y bueno, y esta en particular es una muy personal, porque esa es la despedida de mi abuela con mi hija, así que la comparto desde ahí. Excelente, excelente, y excelente la posibilidad que nos mostrás de investigar en cuidados paliativos. Me acuerdo, bueno, está Ana Marquís, que ahora nos va a acompañar. Esto lo veníamos pensando, ¿cuántos años hace? 20 años. Sí, hicimos en el Hospital Álvarez hace, sí, 20, en investigación, y vos sabés que distinta, muy sencilla, con un cuestionario que hicimos nosotras, no validado, o sea, fue algo a lo argentino, ¿viste? Así empezamos, hacemos una encuestita y después termina siendo un trabajo importante. Y vos viste, Ana, que son respuestas similares, ¿no? Impresionante, porque preguntábamos algo similar, así que muy, muy bueno escucharte. Bueno, no sé si quieres decir algo, Caro, y si alguien quiere una pregunta, ahí está. Una, los comités de ética como obstáculos cuando uno pensaría que están en la vereda opuesta del proceso, ¿no? Y la otra es volver a sacar un tema que salió durante toda la tarde, en toda la charla, la falta de formación en determinadas áreas que tenemos los profesionales de la salud. Que eso me parece un tema muy importante a revisar, cómo nos estamos formando todos los que trabajamos en salud, cómo llegamos a la vida real, a la práctica profesional con todos estos baches. Estoy hablando en mi caso en particular de los médicos, los baches en gestión, los baches en cuidados paliativos, los baches en tantas áreas que me parece que eso tendría que ser una discusión a nivel sociedad, ¿no? De qué pretendemos de nuestros profesionales y modificar la formación que tenemos en base a eso.
Bueno, voy a decir algo incómodo. ¿Para quién nos formamos, ¿no? Los profesionales? ¿Para los mercados de la salud o para la población de la salud? Y yo en eso soy muy crítica aún de mi disciplina, ¿no? Digo, bueno, la formación de mi carrera en particular, yo me formé en la UBA, es una formación para mí un poco elitista, porque no incluye a toda la población en ese dispositivo que en general se propone. Entonces, digo, tenemos todavía que revisar nuevas prácticas, nuevas formas, nuevos dispositivos que incluyan a toda la población. Y la verdad es que también nosotros desde los paliativos nos preguntamos si es válido la forma en que nos seguimos formando, ¿no? Por ahí hay que también pensar en formaciones transversales donde ya desde el grado trabajemos interdisciplinariamente, pensemos en distintas dimensiones, en distintos modos de aprender y conocer la práctica. Y con los comités de ética, la verdad es que lo digo desde la experiencia, no lo digo de soberbia, solo lo digo desde la experiencia de tener que ir a explicar una y otra vez que estas son investigaciones que investigar desde lo cualitativo y desde la investigación acción participativa, desde otros modelos de investigación, es investigación, que por ahí hay que formarse en cómo evaluarlas o en cómo revisarlas, pero que también es investigación y que esta población en particular es muy adherente a los procesos de investigación. Les deja la investigación como un espacio como el legado, el dejar algo para otros, y la verdad que en general no tenemos pacientes que se nieguen a participar en la investigación. Excelente. Y bueno, tomando también esa investigación que hicimos hace tantos años, también les preguntábamos a los profesionales en relación a su preparación para asistir a pacientes de cuidados paliativos, bueno, y precisamente lo que decían es que identificaban la muerte como un fracaso. Pasaron 25 años y esto posiblemente se siga repitiendo en algunos casos, pero creo que no en todos. Bueno, me parece que fue permeando de hay que hacer cultura, manera. Cultura de Exacto. poder incluir la muerte dentro de la currícula. Sí, del proceso de salud, enfermedad y atención. Claro, y cuidado, la muerte es parte también. De las 3.000 y pico de horas que estudian medicina, yo creo que si hay 1 o 2 horas es mucho y no alcanza, obviamente. Entonces, hay palabras que no están incluidas en nuestras currículas, ¿no? Muerte, sufrimiento, me parece que son cosas que nos faltan. Bueno, es apasionante, yo les agradezco muchísimo y bueno, damos gracias y damos a lugar ustedes. a la última conferencia del día. Así que, Ana, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marina, por la invitación y muchísimas gracias por el honor nuevamente de estar acá en este espacio y de presentar a la colega. Bueno, sin desperdicio las conferencistas anteriores, sin desperdicio. Y lo que dejaban al descubierto es que si bien hemos recorrido un largo camino de encontrarnos aquí varias disciplinas, varios profesionales teniendo la bandera de nuestras propias disciplinas y algo más que declamar que trabajamos en equipo, sino que efectivamente lo efectuamos, nos queda un largo camino por recorrer. Y una de las preguntas que dejó en la reflexión la colega anterior es ¿por qué no empezamos desde el grado a incluir en la currícula precisamente este imperativo ético que significa atender al paciente, como tantas veces decimos bio, psico, socio, espiritualmente? Bueno, lo decimos, lo declamamos, hagamos espacio como para mostrar qué hacen los médicos, qué hacen los psiquiatras, qué hacemos los psicólogos, qué hacen los psicoanalistas, porque esta es la pregunta que vamos a compartir con ustedes, ¿no? En este momento. ¿Qué puede aportarle el psicoanálisis a quienes padecen cáncer? Bueno, está la licenciada Ana Marquís, psicóloga de Universidad Nacional de Buenos Aires, psicoanalista, ex concurrente del Hospital Álvarez, expresidente de capítulo de Cuidados Paliativos y Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud Mental e integrante del plantel docente y asistencial de CESAMEN-D. Centro de Salud Mental de Voto. Centro de Salud Mental de Voto. Esa es la sigla. Así que bueno, muchas gracias y al trabajo. Bueno, gracias Esther.
por la presentación. Gracias, Marina, por la invitación. Verán la voz que tengo, así que voy a tratar de hacer todo lo posible. ¿Se escucha y se entiende? ¿Sí? Bueno, voy a hacerlo bajito. La verdad que me gustaron las disertantes, las disertaciones anteriores, porque me dieron pie para cuestiones que yo voy a trabajar, y aparte subrayé y resaltaría la importancia que le fueron dando cada una de ellas a lo subjetivo. Y como psicoanalista, lo subjetivo es el número 1 de nuestra escucha, ¿no? La escucha del uno por uno. Marina me pidió que abordara el tema del abordaje psicoanalítico, los aportes del psicoanálisis a la atención de pacientes oncológicos. Así que escribí algo para no explayarme demasiado, porque es un tema, la verdad, que apasionante y podría ser infinito. Les voy a leer lo que fui armando para esta conferencia.